hermanos y hermanas, los que estamos aquí y los que están allá. Sí, no piensen que lo hemos olvidado, ni que estamos aquí separados. Estamos en un mismo espíritu, los de allá y los de aquí. Y damos gracias a Dios porque la iglesia del Señor no depende de edificios para ser iglesia, sino de lo que nos une, de un mismo espíritu en nuestro Señor Jesucristo. Así que un abrazo de codos y un toque de mano con los puños, donde quiera que estemos desparramados. Ese es el amor de esta congregación para cada uno de los miembros y miembros y de los amigos y de los hermanos que nos acompañan desde distintos lugares. Dios nos bendiga, Iglesia Evangélica Dominicana de Las Arras. Qué lindo es ver las caras con sus mascarillas. Yo sé que se están medio ahogando ahí, ¿no? Pero qué lindo es que podemos encontrarnos y saber que Dios está en medio nuestro. Y allá en tu casa también nos encontramos. Yo quería, en estos días aciagos del coronavirus, ya es una frase como lapidaria, en estos tiempos del coronavirus, he pensado mucho, he tenido tiempo de meditar en muchas preguntas, en observaciones del ser humano, de cómo somos, de cómo caminamos, de cómo nos movemos, de cómo expresamos nuestra fe. Y dentro de todos esos procesos de pensamiento, venía a mí una imagen constantemente, una imagen. A veces venía en sueños, pero otras veces se fijaba en mi mente en estos días. Esa imagen era el mar, un gran mar. Y volvía y se quedaba en mis pensamientos el mar. Regularmente el mar es uno de los recursos naturales ricos que el mundo tiene. Y esta isla es bendecida porque sus mares la tocan toda ella, todo alrededor estamos bañadas de mares, como dice la canción famosa dominicana, de blancas espumas, de lindas flores. Y el mar nos da paz cuando están tranquilas las aguas. Pero también hay momentos donde las aguas se tornan con olas altas y con vientos huracanados. Y entonces aquel mar tranquilo que nos inspira la paz y al descanso y al relajamiento se convierte en un gran enemigo, porque sus olas pueden traspasar los límites de la costa, de los arrecifes que la sostienen y lanzarse y quizás acabar con muchas viviendas, a veces entrar en esos grandes tsunamis. Así nosotros tenemos dos momentos en el manejo del mar. Pero el Señor quería, y así lo entiendo, que volviera al mar. Y volver al mar en la Biblia. Y volverme a colocar frente al Mar Rojo. Y yo te invito a ti a que tengas tu Biblia abierta en el capítulo 14 del libro de Éxodo, porque vamos a volver al Mar Rojo, vamos a volver a las orillas del Mar Rojo, vamos a volver en el momento específico en que un pueblo está rodeado, un pueblo que tiene al pueblo egipcio atrás,
A un lado tiene una cadena de montañas y del otro un pueblo guerrero loco por destruirlo, y delante el mar Rojo. Ahí está. Parece atrapado. Parece de un momento a otro que no hay salida. Porque ¿cómo puedes salir de un encerramiento donde tienes todos los lugares detrás, de lado y delante, con obstáculos fuertes que le impiden al pueblo avanzar? Uno de los eventos fundamentales de la palabra de Dios, uno de los hitos de la historia de Israel, es este momento frente al mar. Es ese momento donde ya están a la orilla del mar, mirando al mar y mirando lo que está alrededor. Es histórico, es para que el pueblo no olvide esos momentos estelares del actuar divino. Por eso me llevó al mar y hoy te lleva a ti al mar. Nos lleva a nosotros al mar Rojo. Y nos ubica en momentos donde sentimos que se nos cierran los caminos, que cualquier lugar donde fijemos los ojos están tomados, sitiados, y que lo que se presenta como una alternativa para seguir adelante es sumamente peligroso y arriesgado. El mar. El Señor tiene temas con el mar, porque cuando pensaba y Dios me inquietaba sobre estas palabras de hoy, recuerdo cómo en el Evangelio de Mateo y en los demás evangelios presentan a Jesús al inicio de su ministerio bordeando Galilea, la Galilea del mar. Y Jesús mira el mar también. Y también recuerdo en los evangelios aquellos momentos donde el mar tranquilo se torna de repente en la noche con olas enormes. La barca en la que estaban los discípulos estaban por zozobrar, estaban desesperados, estaba de noche, estaba oscuro, había vientos en contra y el mar picado. Y ahí se oye la voz de Jesús que viene caminando y Pedro le dice: Señor, si eres tú, déjame ir. Y él le dice: ven, Pedro, camina hacia mí. Nosotros lo contamos fácil esto porque no somos nosotros los que estamos en la barca, en medio de esas olas en el mar. Igualmente el pueblo de Israel, todavía no pueblo, tribus que están ahí huyendo porque gracias a Dios que intervino luego de las plagas que mandó el Señor para castigar la soberbia del faraón. El faraón desesperado porque su hijo ha muerto, deja ir al pueblo de Israel, los deja que salgan. Él está apesumbrado con el dolor de la pérdida y el pueblo empieza a salir, antes celebra la Pascua y se lanza con Moisés delante, con el Señor Dios Todopoderoso acompañándoles y se van. Pero Dios tiene cosas extrañas en su actuar para nosotros, porque lo que debió ser un viaje no tan largo fue complicado. El pueblo que salió de Egipto podía haber sido dirigido de tal manera que no durara los 40 años que duraron en el desierto. ¿Por qué? Porque hay veces que no entendemos lo que Dios quiere hacer. Nos confundimos y no entendemos por qué estamos pasando una situación en específico. No entendemos por qué Dios tomó esta ruta si había esta que era más fácil. A veces Dios hace cosas que a nosotros nos parecen que no tiene sentido. ¿Te ha pasado? Imagínense ustedes
en medio del dolor del faraón, se despierta otra vez. Le van a decir, el pueblo está saliendo. Faraón, ¿qué? ¿Cómo es posible? ¿Cómo yo dejé ir al pueblo? Ese pueblo tiene que servirnos a nosotros. Vamos. Y nos dice en el capítulo 14, que espero que lo leas con detenimiento, cada vez léelo como si fuera la primera vez que lo leyera, para que Él te lea a ti. Para que descubras que en cada palabra hay cosas nuevas. El faraón volvió a su soberbia, porque hay personas duras de corazón. Hay personas que a pesar de que vienen eventos a su vida que deben de ser momentos de estar frente a la pared y poder levantar los ojos y ver más allá de donde vemos y reconocer las cosas que no están bien en nosotros, que debemos redireccionar la vida, nos volvemos más duros, más cínicos, más soberbios. Ese era Faraón, el de Egipto, el Ramsés de aquella época. Y dice, no es posible que yo deje ir a este pueblo. Alisten los carros, vamos, búsquenme los mejores caballos. Vamos a estar listos, la armería, los escudos, mi casco, tráiganlo. Vamos detrás del pueblo de Israel. Vienen los golpes de la vida, vienen los golpes y nos mantenemos incólumes, nos mantenemos siendo iguales, nos mantenemos siendo retardados en entender que Dios tiene un propósito contigo, con tu vida, con la mía, con el mundo, con los hechos que pasan, buscando oportunidades para transformarnos, cambiar la ruta de nuestra vida y sembrar nuevos propósitos para el mundo y para ti y para todos. Pero no entendemos. Más bien nuestra fuerza, nuestro orgullo, nuestra soberbia nos encierra en el mismo lugar donde estamos. ¿Por qué llegan las plagas? ¿Por qué llega el dolor? ¿Por qué llega la parálisis? ¿Por qué llegan los momentos donde decimos, ¿qué le pasa a este pueblo? ¿Qué le pasa a este mundo? ¿Qué le pasa a estos gobernadores del mundo que se resisten a ver lo que Dios está haciendo? Y que queremos seguir nuestro camino ignorando los propósitos divinos. Ahí estaba Faraón, pero Faraón no contaban con la astucia de Dios. Salió con sus carros, con sus fuerzas. Pero nos dice el texto bíblico en el verso 4. Yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Óigame bien. Dios sabía que Faraón le iba a caer atrás al pueblo liberado. Él sabía, es que ya el corazón de Faraón no iba a cambiar. La soberbia de los pueblos o la soberbia de individuos es enemiga de lo que es la cordura y el pensamiento sabio de Dios. Y esas dos fuerzas enfrentadas va a traer resultados drásticos. Nos dice la palabra de Dios que es Dios que dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Verso 4, momento B, al final del versículo. A veces nos olvidamos del Dios a quien servimos. A veces queremos romantizar a Dios, hacerlo como un enamoradito que está pegado a mí, y no vemos la magnificencia y el poder de nuestro Dios. No está solamente para mecernos la cuna, sino para removernos cuando estamos desviados. Cuando ha llegado hasta el cielo el clamor de los pueblos oprimidos, cuando ha llegado hasta el trono de Dios los abusos, la violencia, el maltrato, la discriminación,
la desigualdad, el insulto de la pobreza y la miseria, el abuso de los poderosos cuando oprimen y dificultan el desarrollo de los pueblos. Faraón no contaba con que Dios acompañaba a ese pueblo pobre, a ese pueblo oprimido, a ese pueblo odiado por los egipcios, pero que necesitaban los egipcios, porque de esto se trata, de lo que maltrato, yo lo necesito para mi sobrevivencia. Faraón tenía que aprender, y con ese aprendizaje que aprendieran todos los faraones y las faraonas que quieren creer que son más fuertes que Dios, que pueden más que Dios. Y nos dice la palabra de Dios que Faraón salió con todo su ejército, con toda la armadura de los egipcios, con toda esa fama de ser en ese momento el imperio por excelencia. Salieron detrás de unas tribus pobres que ellos consideraban miserables, pero no sabía que Dios iba con esas tribus, iba adelante, iba guiándoles. Yo no quiero que tú olvides que Dios va delante de ti. ¿Me entiendes, hermano? Que la fe se prueba cuando nosotros estamos claros de los principios que nos impulsan, de los fundamentos que decimos creer. Cuando todo parece oscuro o cuando aparenta que va a haber libertad, se nos estremecen los cimientos y hay que recordarlos. Y hay que saber que Dios no depende de mí, yo dependo de Él. No cambiemos el juego de la historia. Nos dice la palabra que cayeron detrás de ellos. Siguieron a los hijos de Israel con toda su caballería. Y entonces empezaron a burlarse los estrategas de Egipto, porque dijeron: nosotros tenemos agarrado a este pueblo. Porque de este lado tienen los montes de Piabirot, no pueden por ahí. Y de este lado tienen a los filisteos, unas tribus ahí guerreras que no lo van a dejar pasar. Y delante tienen el Mar Rojo. Y detrás nos tienen a nosotros. Estrategia militar, política, lo tenemos encerrados. Y yo te digo a ti, ¿tú te has sentido encerrado? Cuando miras para acá, problema. Cuando miras para allá, problema. Cuando miras para allá, problema. Y cuando ves hacia adelante, peor. ¿Cómo me enfrento a ese mar que está delante? ¿Cómo es posible que Dios me haya traído hasta aquí, hasta el Mar Rojo? ¿Cómo es posible que Dios quiso que yo perdiera el trabajo, que yo me enfermara? ¿Cómo es posible que Dios me trajo a este momento donde ahora me siento impotente? Él no es Dios, Él no es el poderoso. ¿Qué pasa, Dios? ¿Por qué se me complica? Otros tienen los recursos virtuales, yo no lo tengo. ¿Cómo van a estudiar los hijos? ¿Cómo vamos a pagar los libros? Tú me estás fallando, Dios. Pero el pueblo había salido con la presencia y el accionar de un Dios que sabe lo que hace. Porque cuando Dios quiere llevarnos a la libertad, tiene que luchar con nuestros miedos. Tiene que enfrentarnos con nuestros miedos. Porque no avanzamos por nuestros miedos. Porque al final, cuando llega el momento de enfrentarnos al virus, a la crisis económica, a la familia, al miedo de lo que va a venir,
que dice todo el mundo que es horrible, la crisis económica. Entonces volvemos, ¿por qué, Señor? ¿Qué pasa? ¿Dónde tú estás? Y los que están afuera empiezan a burlarse de los cristianos. ¿Dónde está el Dios de ustedes? Sigan creyendo, sigan. Aquí vamos nosotros, tenemos todos los títulos, tenemos todo lo que implica el poder concentrado en un congreso, todo lo que implica. Nosotros podemos. Y es ahí, cuando llega el encerramiento, cuando llega el atrapamiento, cuando nos cerca el peligro, cuando lo que vemos hacia lo que está por delante nos hace temblar porque no lo vemos claro, es difuso el panorama. Ahí es que Dios empieza a trabajar tus temores, los míos, nuestros miedos, nuestra falta de fe en muchas ocasiones, o esa fe que todavía necesita fortalecerse en el proceso. Dios estaba y está con su pueblo frente al mar. Había algo pasando que yo quiero referirlo. Cuando tú lees el capítulo completo, el 14, no quiero leerlo completo, yo quiero hacer algunas observaciones que nos da el capítulo. Detalles. Porque entonces, cuando estamos con todas las puertas cerradas, con todos los caminos obstaculizados, entonces aparece un binomio: el miedo y la tentación. El miedo y la tentación. El miedo que te paraliza, que no te deja avanzar, que no te deja ver más allá del problema. Y la tentación que te quiere llevar a que dudes de todo lo que Dios te ha prometido, de todo lo que Dios te dice en la palabra. Y nosotros pudiéramos resumir lo que el Señor nos dice con osadía, no resumirlo. Desde que Jesús estaba en la Galilea del mar y abrió el libro de Isaías, y en esa sinagoga dijo, leyendo la palabra, las cárceles serían abiertas, los enfermos serían sanados. Todas las promesas que se viene recibiendo el pueblo de Israel desde el profeta Isaías y otros profetas, y decía en medio de la sinagoga: hoy se ha cumplido entre ustedes esa palabra. Hoy se cumple la promesa del Señor de que va a ir delante de nosotros peleando nuestras batallas. Hoy, el hecho de que estemos aquí reunidos nos dice cómo el Señor te ha cuidado, cómo el Señor nos ha acompañado, de qué manera el Señor ha buscado brazos que se extiendan hacia nosotros, de qué manera el Señor en tus lágrimas en tu habitación, cuando te sientes atrapado, ansioso, deprimido, cuando sientes que has perdido la fuerza que te motivaba a seguir caminando, cuando te sientes frágil, débil, entonces que Él se hace fuerte en ti. Entonces es que Él te llama la atención y te dice: mira, yo voy delante de ti. Este capítulo 14 dice que en ese momento estratégico donde el pueblo está rodeado, pasa algo increíble. La nube que salía de noche y la columna de fuego que los acompañaba en el día, las dos se movieron y se colocaron detrás del pueblo. Detrás del pueblo. Y entonces, ¿qué pasaba? Fíjense cómo Dios va moviendo las teclas. Al ponerse detrás,
Los egipcios que vienen detrás, que vienen burlándose de las tribus, que están paradas frente al mar, ellos riéndose, no van a poder cruzar el mar. Las dos columnas están atrás. Con esas dos columnas se va a topar Faraón. Y en medio de todo el escenario que parece oscuro y tétrico, no pasa eso. Al contrario, la protección de Dios está en dos columnas protegiendo al pueblo detrás. Los egipcios, para alcanzar a los israelitas, tenían que atravesar esas dos columnas, la de fuego y la de arena, la de nubes. Dios coloca sus columnas alrededor de ti, alrededor de su iglesia. ¿O no nos ha cuidado Dios durante toda esta pandemia? ¿No ha estado Dios contigo durante toda esta tortura? ¿No? ¿Qué nos ha recordado Dios? Tú no has percibido esas dos columnas detrás de ti. Tú no has percibido el poder de Dios hablándote en este tiempo de pandemia, sacudiéndote y diciéndote, ¿tú crees que estás perdido? Por eso le llamó la atención a Moisés. Y quiero que me sigan así, el boche, por así decirlo, que le dio Dios a Moisés. Fíjense el verso 15 del capítulo 14. Esto es un boche de Dios para Moisés. Le dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Nosotros tenemos que leer la palabra con ese discernimiento de poder entender lo que está diciendo el texto. Porque el pueblo, desde que supo que Faraón venía detrás, empezó a quejarse. Nosotros somos expertos en quejas, no es desde Israel. Si venimos aquí, díganme cuánto usted se ha quejado en estos 6 meses. Dígame, departamento de quejas. Ustedes saben que el departamento en el cielo, en la nube quinta que está a la izquierda, que dice departamento de quejas, entonces tú vas y ya está lleno, ya dice no se pueden recibir más quejas, porque igual que el pueblo de Israel, nosotros decimos lo siguiente: no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Ese es el pueblo, el que Dios sacó de Faraón, el que clamó al inicio, ahora le está diciendo, ¿quién te mandó a sacarnos? Se parece a ti y se parece a mí. Expertos en quejas, nos quejamos de todo, lo murmuramos todo, lo criticamos todo. Criticamos a Dios, criticamos en este caso al líder, a Moisés, porque Moisés se siente turbado por todas las quejas que hay y entonces viene Dios y le da el boche a Moisés, pobrecito, no, fuego por arriba y fuego por abajo, y le dice, ¿de qué tú me estás clamando a mí? Dile al pueblo lo que tienen que hacer, que marchen. Hay momentos que Dios nos pone así, ¿qué es lo que estás? Levántate y camina. ¿Me entiendes? Porque queremos que nos mesan la cuna. Levántate, ponte sobre tus pies, deja de quejarte, empodérate en Dios, no en nadie más. Porque Él te ha dicho, marcha. Pero el pueblo está viendo el mar ahí. ¿Me entienden? Para ser justos. Porque Dios dice, marcha. Y tú dices, espérate, Padre. Es que ahí está el mar rojo. Es que ahí es que está el mar rojo. ¿Para dónde vamos? Si nos metemos ahí nos ahogamos. No es lo que nos está pasando.
El miedo y la tentación. El maligno que te quiere hacer sentir que no puedes y que somos débiles y que somos frágiles y que no vamos a salir. Y el miedo que te paraliza, te encierra, te pone ansioso, te deprime, te enferma, se baja el sistema inmunológico por el miedo. Y nos enfermamos y sufrimos. Y Dios, ¿qué pasa? Dile al pueblo que marche. Que marche por el camino del mar. Extiende tu vara. Extiende tu mano sobre el mar. Levanta tu mano sobre el mar. Le está diciendo a Moisés lo que tiene que hacer. ¿Qué haces clamándome? Te he dicho, dile al pueblo que marchen. Hay momentos de clamor, pero hay momentos de acción. Divídelo. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios a Moisés? Alza tu mano, extiende hacia el mar, divide el mar. Y que los hijos de Israel, por en medio del mar, entren en seco. Wow, pero es un tablazo para el líder. Porque le está diciendo a Moisés, eres tú quien tiene que dirigirlo. ¿Qué pasa, Moisés? ¿Qué pasa, Xiomara? ¿Qué pasa a cualquier líder? ¿Qué haces diciéndome cosas? Actúa, entra, alza tu mano. Dile al pueblo lo que tienen que hacer. Dile que tienen que caminar. Y tú tienes que dividir el mar. Y ellos van a caminar por el mar. En seco. Y es fácil. Y es fácil. Usted, si tú estuvieras ahí frente al Mar Rojo y tú oyes eso, ¿qué tú harías como miembro del pueblo? Tú dices, yo voy a dejar que Moisés entre primero. Yo, el Mar Rojo, no, que se maten aquellos. Después que yo vea si pasan, yo me lanzo. Así es que actuamos. No es el pueblo de Israel, somos todos humanos, propensos a la duda, inclinados a no creer, a dudar. Y aunque estamos diciendo que somos creyentes y sabemos que todo obra para bien, ¿no lo cantamos? Todo obra para bien. Todo, no algunas cosas. Todo. ¿Dónde está tu todo? El mío. Porque lo que me está diciendo es que aún esta pandemia obra para bien. ¿Puedes creerlo? ¿O estamos frente al Mar Rojo? Sabrán los egipcios quién soy yo. Así le dijo Dios a Moisés. No es con tus fuerzas, hermana, hermano. Dios nos manda a creer en Él en todo momento, en toda circunstancia, en toda época. Y les digo algo, ¿quién creyó que el 2020 iba a ser esto? Cuando celebramos el almuerzo fraterno de Navidad, después que saboreamos esos deliciosos
alimento. ¿Quién nos dijo que nos esperaba el 2020? Cuando teníamos graduaciones planificadas, cuando teníamos viajes planificados, cuando teníamos visitas planificadas, actividades planificadas, cumpleaños, aniversarios, trabajos que iban a darse. Aparece el 2020 y dice, no contaban con mi astucia. Dice la palabra que Moisés se levantó y extendió su mano sobre el mar. Y yo te digo a ti, hermano, hermana, tienes que levantarte, levantar tu mano. Y en el mar que tienes por delante, levantar tu mano hacia ese mar. Porque el que va a hacer abrir tu mar es Dios. Pero necesita que tú y yo hagamos algo, que creamos. Tenemos que creer en que Dios dividirá el mar que nos tiene atrapados, el mar que está por delante. El Señor te dice, levántate y extiende tu mano. Y se lo dice con enojo a Moisés. ¿Qué tú haces clamándome? Alza tu mano y dile al pueblo que marche. Dile al pueblo que Dios te dice marcha. En medio del mar, marcha. Marcha, camina. Él va a separar las aguas a través de ti. A través de ti, con tu familia, eres tú. Y Dios te está diciendo, déjate de llorar y levanta la mano y en el nombre del Señor di, voy a cruzar el mar junto con toda mi familia. Y Él me va a hacer caminar por tierra seca en medio del mar. Y para ir cerrando, déjame decirte algo. Dios a veces nos lleva a lugares estrechos para que nuestras rodillas se doblen delante de Dios. Porque todavía no acabamos de creerle a Dios. Porque todavía yo estoy luchando con lo que yo quiero y como yo quiero que se den las cosas, como tú crees que se deben hacer las cosas. Pero esto se trata de como Dios ha dicho que tiene que ser. Nos dice la historia bíblica que cuando ya los egipcios venían riéndose de estas tribus salvajes, de estos esclavos, las dos columnas se retiraron. Y como ellos vieron que el pueblo estaba pasando, marchando en seco, ellos dijeron, vámonos. Y se quisieron lanzar al mismo espacio que Dios abrió para el pueblo. Se retiran las columnas y el mar vuelve. Y adiós Ramsés, adiós Janes y Jambres, aquellos que fueron los magos de Faraón cuando estaban las plagas. Adiós. El mar los arrasó. Pobres caballitos, ellos no tenían culpa, pero ni modo, se fueron. Dios nos manda a sumergirnos en las aguas que nos llevan a afirmar bien en quién creemos. Dios nos pone mar rojo, nos pone aguas tormentosas y te dice, ven, ven.
¿Me entiendes, hermano? Jesús le dijo a Pedro, ven, Pedro. Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que marche en medio del mar. Qué bueno es cuando Dios nos dice, ahora cuando todo está tranquilito, sí, sigue marchando. Y tú, bueno, oh, Señor, claro que yo te voy a seguir. No, ábreme, sígueme abriendo cosas. Pero cuando llegan los coronavirus, cuando llegan las depresiones profundas, cuando llega la crisis económica, cuando llega que te sientes como que pierdes lo que eras, cuando sentimos que nos cambia la vida, cuando Dios nos pone frente a situaciones que van a implicar un cambio radical, un cambio radical, y Él te dice, marcha, y tú sigues mirando, y yo, el mar, cóntrale, pero es que esto es muy duro, Señor, no habrá otro camino por el desierto, más cercano, no, es por medio del mar, que quiero que marches. Y así el pueblo lo hizo. El pueblo criticó. El pueblo acostumbrado a las cadenas. Porque nosotros, con todo y que decimos queremos ser libres, seguimos atados a Egipto. Queremos los lujos de Egipto. Queremos los carros de Egipto. Queremos los caballos de Egipto. Queremos la comida de Egipto. Queremos y queremos y queremos. Y Dios dice, camina en medio del mar. Camina en medio del mar. Alza, termina de alzar la mano. Divídelo y traspasa el mar en seco. Y te voy a llevar a otro lugar. Pero esa prueba de fe, ese salto de fe, cuando tú no ves un puente, Dios nos coloca frente al mar, frente al precipicio y te dice, salta, salta. Señor, ¿tú estás seguro que yo quiero que salte ahí? Salta. Yo no sé lo que se trae Dios con esta pandemia, pero yo sí sé lo que he experimentado en la soledad del enclaustramiento. Sí he podido escuchar su voz, sí he podido ver que Él tiene propósito con esto, que Él está cambiando vidas a través de esto y que hay gente que no va a cambiar. Dios está dando una oportunidad, pero hay gente de perdición. Dios está hablándole mucho al mundo y le está diciendo al pueblo cristiano, marchen, marchen. El mar rojo que está delante de ustedes, ustedes tienen que enfrentarlo primero dejando caer el miedo que tienen y entendiendo que si marchan se va a abrir el mar porque yo estoy con ustedes. Y cuando te digo levanta tu mano y divide el mar, te estoy diciendo que yo estoy levantando tu mano. Cree, enfrenta la duda y reconoce la voz del maligno cuando nos quiere encerrar y cuando quiere que nosotros blasfememos. Sí, que tú reniegues de quien crees. Dios quiere un pueblo cristiano fuerte, sólido, que conoce la palabra, que no se distrae de lo esencial. ¿Qué nos ha hecho este virus? Nos ha dicho que lo que nosotros creíamos que son las riquezas no lo son, no lo es. Que a la larga una relación significativa vale más que 1,000 millones en un banco. Que el aliento de una palabra,
que el acompañamiento de una familia, que la oración de un hermano, que la pasión por la palabra, que la entrega absoluta a nuestro Dios vale más que todo. Que todo, hermanos. Y yo siento que Dios le habla a la iglesia con todo esto. Le habla a todas las iglesias y a todos los creyentes del mundo. Decídete a quién vas a seguir. Al Dios que abre los mares y entrega tierra prometida, o sencillamente a la ambición que nos consume, a este sentido de creer en lo que me da la gana, en creer que ya todo el mundo debe creer lo que cree y que nadie se meta con el otro, y que yo soy yo y que tú eres tú y que nadie más. Y aquí se trata de Dios, los que son de Dios y los que no lo son. ¿Dónde estás tú? Que Dios te bendiga.